Hola estimados alumnos del diferenciado de argumentación. Espero que estén muy bien ustedes y todos los suyos en sus casas. Espero que estén compartiendo con gente que haga poder sobrellevar de mejor manera todo este periodo de cuarentena. Bien, en nuestra asignatura del diferenciado de argumentación, nosotros estamos comenzando la sesión número 8, bien, en donde vamos a tratar de retomar un poco los contenidos que estamos empezando a ver, el de la unidad 2, en donde hicimos una pequeña actividad de resumen de un texto llamado Carta Meneceo. Entonces vamos a tratar de retomar un poquito estos contenidos. Bien, principalmente nosotros vamos a tomar de vuelta la unidad 2 sobre la argumentación como análisis y comentario de textos filosóficos. El objetivo de aprendizaje que vamos a intentar perseguir durante esta clase es comprender y analizar y sintetizar las características de un texto filosófico escogido. Los contenidos que vamos a abordar durante esta sesión son muy puntuales. Primero, tenemos que recordar que nosotros abordamos un primer texto filosófico llamado Carta Meneceo, de Epicuro, en donde ustedes han realizado una actividad de resumen del texto en modo de comprensión lectora, identificando los elementos principales y secundarios que sustentan la argumentación de dicho texto. Para continuar con esa línea de estudio, es decir, con una línea de estudio de resumen y comentario, en esta sesión comprenderemos qué es un comentario y realizaremos un primer ejercicio de comentario. ¿Bien? Entonces, si retomamos un poco los últimos aprendizajes y tópicos vistos, vimos que en la sesión 4 se entrega una introducción a la unidad 2. El objetivo de esta unidad es que ustedes logren aprender, por medio de la comprensión lectora, los elementos principales que caracterizan los textos filosóficos. Para eso fue que hicieron una actividad de resumen, y posteriormente, ahora vamos a hacer un comentario de un texto filosófico sugerido por el Ministerio. Acá hay una pequeña cita del texto de Epicuro que en ese momento ustedes tuvieron que hacer un pequeño resumen. Bien, entonces, en la sesión del día de hoy, sobre el comentario. Vamos a ver, ¿qué es un comentario? Jóvenes, un comentario corresponde a un escrito personal de carácter libre, en donde un escritor intenta mostrar su opinión personal respecto a un tema en específico. ¿Bien? Los comentarios suelen verse en múltiples lugares, ¿cierto? Como por ejemplo al final de los videos de música en YouTube, al principio de un libro, en los periódicos, en perfiles personales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un comentario es una idea que nosotros queremos hacer comunicar a otra persona. Entonces, ¿para qué sirve o cuál es la finalidad de un comentario? Entonces, el comentario va a servir para entregar una primera aproximación respecto a un tema o una obra en específico. Por ejemplo, si yo quisiera leer un libro de una larga extensión, por ejemplo el libro de 100 años de soledad, lo primero que nosotros podríamos hacer es aproximarnos a un comentario del libro, ya que en el comentario nosotros podremos ver las ideas principales y secundarias del libro, además de ver una opinión o postura personal de alguien que leyó el libro y está escribiendo un comentario al respecto, ¿cierto? Es decir, el comentario va a servir como una primera aproximación a un tema de conversación en específico, o a un libro en específico, o a una serie en específico, ¿cierto? O a una canción en específico. Va a servir como una especie de resumen del texto. Pero no es solo un resumen del texto, los comentarios van un paso más allá. Hay una parte muy importante que es la opinión personal, que ahora la vamos a ver. ¿Cuáles son las partes de un comentario? Bien, la primera parte es obviamente la introducción. Es decir, ¿de qué se está hablando? ¿Cierto? ¿De qué se está comentando específicamente? Aquí se habla sobre la contextualización del trabajo de comentario. Es decir, por ejemplo, se suele partir de la manera siguiente. En el siguiente comentario trataremos de la obra literaria de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, publicada en el año tanto. Se trata generalmente sobre y hacer una pequeña introducción, es decir, una contextualización de lo que vamos a comentar. Esto no debe tener una extensión más allá de 2 hasta 3 líneas nomás. Como saben, es la parte del comienzo. Bien. ¿Cuál es la segunda parte del comentario? Es la idea principal. Luego de identificar el contexto del comentario en modo introducción, se procede a identificar la idea principal del material comentado. Es decir, se debe plantear la hipótesis, la idea principal o la idea central que se muestra en el material que vamos a comentar, ¿cierto? La idea principal del texto. ¿Ya? El identificar la idea principal es, valga la redundancia, es lo principal en un texto. Bien, esto va a significar no más de entre 4 a 5 líneas dentro de un comentario, y que un comentario es muy poquito, no más de una plana de extensión normalmente. Vamos con la tercera parte del comentario, las ideas secundarias.
Jóvenes, las ideas secundarias son muy importantes de identificar en un texto, ¿cierto? Luego de que nosotros identificamos la idea principal, tenemos que empezar a identificar las secundarias. ¿Cómo sabemos cuando una idea es una idea secundaria? Bueno, nosotros sabemos cuando una idea corresponde a una idea secundaria cuando es una premisa que está relacionada directamente con su conclusión. Va a corresponder a los argumentos que sirven como de apoyo para cierta conclusión, ¿cierto? Son estas ideas que sin las cuales combinadas no podría estar la conclusión. Bien, normalmente las ideas secundarias suelen ser de un texto, una obra, algo en específico que van a comentar, suelen ser de 2 a 3, no más. Bien, sobre la parte de la opinión personal. Jóvenes, la opinión personal propia en un comentario es la parte más importante del comentario. Representa aproximadamente un 60% de la extensión del comentario normalmente. Una vez que se ha hecho una introducción, se ha identificado la idea principal y secundaria, es necesario aquí mostrarnos nosotros como escritores. Es decir, este es el único momento en el que uno tiene que opinar sobre lo que ha visto, ¿cierto? Sobre lo que ha visto, sobre lo que escuchó, sobre lo que leyó, ¿cierto? Cuando nosotros comentamos, nosotros mostramos nuestra opinión personal, ¿cierto? Cuando uno comenta, no siempre tiene que mostrar genialidad, mostrando una idea nueva, inventando algo nuevo, ¿cierto? Muchas veces el comentario solo se va a basar en pequeños aportes, ¿cierto? Como en sensaciones, una reacción personal sobre lo que sentimos al momento de ver lo que vamos a comentar. Por ejemplo, si es que yo quiero comentar algo sobre la salud en Chile, después de haber visto las diferentes cifras, ¿cierto? De que la salud en Chile, mi comentario va a ser como, por ejemplo, pucha, mi reacción es que no nos encontramos bien, pese a las diferentes ayudas que nos ofrecen, mis sensaciones que estamos lejos de encontrar realmente una buena salud mental, etcétera, 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 ¿cierto? Es una opinión personal, ¿cierto? No tiene que ser algo nuevo, solamente una reacción. Finalmente, está el cierre del comentario. Aunque parezca muy redundante, muchas veces ocurre que las personas suelen terminar su comentario solo en la opinión personal, pero uno tiene que hacer necesariamente un cierre de ideas. Una vez que uno ya expone su opinión personal, es necesario realizar, como digo, un cierre de ideas principales y un cierre del comentario. Siempre es necesario introducir el cierre del comentario con conectores lógicos conclusivos, como por ejemplo, para concluir el comentario, en síntesis, como cierre, en conclusión, etcétera, 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 ¿cierto? Nunca se debe dejar un comentario abierto, por así decirlo, ¿cierto? Nosotros debemos aprender a cerrar nuestras ideas de forma escrita, ¿cierto? Tenemos que aprender a sintetizar nuestras opiniones y realizar una síntesis de todas nuestras ideas expuestas, ¿cierto? Ahí está un libro terminando. Bien, entonces, jóvenes, en esta clase, junto con la guía de aprendizaje que está junta, vamos a hacer una actividad de comentario. Ahora que ya ustedes tienen las herramientas cognitivas, como dice aquí, para realizar un comentario, les invito a realizar la siguiente actividad de comentario. Lea la siguiente noticia que aparece adjunta en su guía de aprendizaje y realiza un comentario de 700 palabras o de una plana. Es poquito realmente. De una plana si es escrito a mano, considerando las nociones entregadas sobre cómo formular un comentario en orden. Bien, aquí en la guía adjunta hay una pequeña noticia sobre que se termina la tradición de los coches de Victoria en Viña del Mar. Bien, acá hay idea muy controversial al respecto, entonces me interesaría no solamente saber las cifras específicas, la idea principal, secundaria, sino saber su propia opinión personal al respecto, bien, realizando un cierre de ideas y síntesis para el comentario. Mis jóvenes, espero que les haya quedado clara esta sesión, espero que les guste. Cualquier duda o consulta, por favor escríbanme en mi correo institucional, bien, no duden en hacerlo. Muchos saludos.